Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Muchos de nuestros jóvenes decidieron no honrar el matrimonio y solo se unen en unión libre, como ellos llaman. También está sucediendo en nuestras congregaciones. Según las estadísticas, de cada 5 matrimonios, 3 de ellos van a terminar en divorcio los primeros 3 años. Algunas de las causas más comunes, según los expertos: el estrés, la rutina diaria nos van a llevar a un desgaste y poco a poco nos iremos alejando hasta negarnos una buena comunicación. El no tener reglas claras cómo educar, corregir y criar a nuestros hijos. Otro sería la falta de detalles o constante enamoramiento. Ese es el mayor causante de la infidelidad. Otro sería las dificultades económicas en la familia. Y finalmente, la presencia de parientes políticos que generalmente ayudan, pero muchas veces también ahogan, sobre todo cuando uno de los miembros de la pareja mantiene vínculos de excesiva dependencia con su familia. La elección incorrecta de una pareja, algo incompatible. La violencia doméstica, en fin, la lista es muy larga y yo solo tengo unos minutos de su atención. En la audición de hoy conversaré con una dama que nos dice que ella sufrió el problema del divorcio. Historias que hacen sentido. Esto es 180 grados. Televisión para la mente y el corazón. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy compartirá con nosotros Alicia Espínola, quien vive en Asunción, Paraguay. Antes de ir a la entrevista, te animo a que visites nuestras redes sociales. Puedes buscarnos por mi nombre, Ernesto Pinto, o también puedes ir a nuestro portal de internet www.encuentro.ca. En la plataforma de Amazon puedes comprar el libro El Niño del Bananal, la historia de Ernesto Pinto. Búscalo también en tu librería de preferencia. Ahora sí, vamos hasta el Paraguay para conversar con nuestra amiga Alicia. Alicia, gracias por atender la invitación y cuéntanos un poquitito acerca de ti, de tu trasfondo familiar, dónde creciste, dónde naciste, contarnos de tus hermanos, queremos conocerte. Ok, gracias, Pastor Ernesto. Sí, como usted bien dice, bueno, me llamo Alicia Espínola y nací en Asunción, en la capital, acá de Paraguay. Sí. Soy la última de 4 hermanos y bueno, me llevo muchos años con mis hermanos mayores. El mayor tenía 18 años cuando yo nací, el segundo 12 y una hermana de 7 años y medio, mayor que yo. Sí, me crié más bien con mi mamá y con mis abuelos, porque mi madre se separó de mi papá cuando yo tenía 4 años y medio aproximadamente. Entonces, más bien me sentí en un entorno familiar con mis abuelos que ocuparon el lugar prácticamente de mis padres y mi mamá. Pero es difícil crecer con los abuelos, ¿no? Es difícil no saber dónde está papá. Sí, mantenía yo una relación con mi padre, pero nos veíamos una vez al mes o algo así, ¿verdad? O quincenalmente. No obstante, mi abuelo trató de suplir esa parte de mi padre y bueno, gracias a Dios pude sentir por lo menos una parte paterna a través de mi abuelito. ¿Y mamá dónde estaba? Y mamá también en la casa, siempre ayudando, trabajando y todo eso. Pero entonces, el rol de padre lo tomaron los abuelos. El rol de padre lo tomaron los abuelos y también mi abuela, ¿verdad? Mi abuela, que como vivíamos, al separarse mamá de mi papá, fuimos a vivir otra vez con mis abuelos maternos. Ellos eran los dueños de la casa, ellos eran los que comandaban, ¿verdad?
pero eran los años 80, entonces había una unión familiar bastante buena. Bastante sólida. Sentí la ausencia de mi padre, pero no demasiado, porque como le digo, mis abuelos trataron de suplir esa parte. Extra micrófono me decías que te casás bastante joven. Contanos un poco acerca de ese, por qué decidís casarte. Bueno, me casé a los 26 años y mi esposo es chileno y nos conocimos, nos enamoramos y nos casamos a los 1 año de habernos conocido. Entonces fue todo muy lindo y los primeros años, ¿verdad? Pero luego tuvimos un conflicto matrimonial y ya teníamos un hijo de 5 años de edad. Entonces, y fue a los 5 años y algo que nos habíamos casado, empezamos a tener un conflicto. Me decías que te casaste muy enamorada y esos primeros 5 años fueron de luna de miel y de repente vienen los conflictos. ¿Cómo se siente el corazón de una mujer cuando hay estos conflictos en el matrimonio? Sí, yo me sentía muy segura de mi matrimonio, ¿verdad? Entonces descubrí una infidelidad de parte de mi esposo en medio de una circunstancia que yo pensé que estaba todo bien y realmente es un choque muy grande y es un choque realmente en emoción, en todo tipo de las áreas de una mujer. Entrevisté a otra mujer que me decía que el día que se dio cuenta de una infidelidad de su marido era como que alguien le había pegado un golpe en la cara, ella sentía un calor, algo raro en la cara. Realmente, es como que se desbarata tu vida, es como que tengas un equilibrio y que luego todo se mueve, se mueve tu vida. Pero es un terremoto emocional. Es un terremoto emocional y más todavía cuando está activa esa situación. ¿Cómo te diste cuenta de la infidelidad? Estaba sospechando por el tipo de comportamiento que estaba teniendo últimamente, ¿verdad? Mi esposo. Y bueno, le pedí a Dios que me muestre, porque había mucha negativa. Entonces yo le dije, le sentía muy lejano a Dios en ese momento, en ese tiempo. Era como que estaba a años luz de mí, ¿verdad? Igualmente sabía de la existencia de Dios, pero no le sentía dentro mío. Pero igual me acerqué con una oración y le dije que me muestre. Y pude constatar, ¿verdad? A través de mensajes de celular. Entonces pude constatar y confirmar. Y bueno, fue ahí cuando empezó, como usted utilizó ese término, un terremoto emocional también para mí. Y mi única salida era, en ese momento yo decía, acá mi único refugio es Dios. ¿Encontrás un mensaje de la otra señora? Sí. En un celular. ¿Y lo confrontás a tu marido o qué pasó? Sí, lo confronté y en ese momento trató de explicarme, pero yo ahí ya le dije que bueno, que se vaya de la casa y todo eso, entonces nos separamos, ¿verdad? ¿Crees que eso es lo peor que le puede pasar a una mujer? Es que se sienta usada, que se siente desprotegida, o qué es lo que pasa en medio de ese terremoto emocional, por utilizar esa palabra otra vez? Y una se siente devastada, con una autoestima muy baja y te trabaja mucho en la parte psicológica y la parte de la autoestima. Porque una dice, bueno, traté de hacer lo mejor posible, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre esto? Y es como que ahí el enemigo utiliza la mente, ¿verdad? Para traerte pensamientos de falta de dignidad. Es como que te sentís, por utilizar un término fuerte, como una basura. Y entiendo y creo que la mujer, en este caso como mujer hablo, ¿verdad? Puede tomar una decisión de seguir con ese pensamiento y
que acabe su vida o realmente buscar un refugio y levantarse y encontrar esa dignidad. Si no es medicina, ¿cómo es que mis latidos laten más fuerte junto a ti? Solo junto a ti. Tu amor me tiene hipnotizada al soñado horizonte Que para siempre contigo viviré. vulnerable, tan real es mi corazón. Solo para ti. Dicha incomprensible que no tiene igual. Historias que otros callan. Otra vez, bienvenido a esta audición de 180 grados. Hoy Alicia nos está contando su historia. Te animo a que nos escribas a info@encuentro.ca o tal vez me quieres dejar un mensaje de voz al 1204-202-1525. Tus saludos y comentarios serán muy agradecidos. ¿Ya compraste ese libro Sin Anestesia? ¿Todavía no? Entonces ve a la plataforma de Amazon.com y cómpralo hoy mismo. Búscalo Sin Anestesia de Ernesto Pinto. Ahora sí, de regreso a la entrevista de hoy. En medio de una crisis como esta, ¿en qué se refugia uno? Bueno, en mi caso yo traté de refugiarme en Dios, ¿verdad? En lo poco que conocía, pero yo le buscaba en la iglesia a la cual yo pertenecía en ese tiempo, que es una iglesia tradicional, Sí. y yo no le encontraba. Yo le sentía de aquí a, no sé, a años luz de distancia. Mi raciocinio me decía que existía ese Dios, pero en mi corazón yo no encontraba ese refugio. Encontraba la nada. Yo me refugiaba, trataba de buscar esos intermediarios espirituales que me enseñaban en esa religión, ¿verdad? Y yo no encontraba. Entonces Claro. miraba a mi alrededor. La y confusión era peor ahora. Claro, Entonces. y veía tantas personas que estaban también ahí y que se refugiaban y que yo decía, ¿será que estas personas le encontraron a ese Dios o ese algo? Y yo nomás soy la que no estoy encontrando. Entonces, en medio de mi conflicto, más eso realmente fue una etapa tormentosa para mi vida, porque estaba con el sentimiento lastimado hacia mi situación matrimonial y encima el Dios de quien yo escuchaba no le encontraba. No te respondía. No, era un ausentismo. Y me decías entonces que te refugias en escuchar radio cristiana. Me gustaba y no sabía que era una emisora cristiana. Luego, al transcurrir de los minutos, ahí sí me pude dar cuenta de que era una emisora cristiana. Yo ya conocía la radio, esa radio, porque porque mi hermano ya se estaba congregando en una iglesia cristiana. Interesante. Y las veces que me iba a su casa, mi hermano mayor, él sintonizaba esa radio, pero a mí esa no me llamaba la atención. Y yo decía, bueno, las veces que me iba a la casa de mi hermano, él escuchaba esa emisora, pero yo no escuchaba. Y resultó que era una emisora cristiana. Algo sentí dentro mío que me decía, ya no cambies más de esta emisora. Entonces no pasó una semana y este locutor del quien le hablé, era un programa a la mañana. Él dijo, si todavía no le recibiste a Cristo en tu corazón y estás necesitado, tenés un conflicto en tu vida, o no tenés un conflicto, pero querés encontrarle al Señor, hace esta oración. Y él hizo la oración de entrega en la radio, y yo ahí en mi trabajo, haciendo mis tareas, ¿verdad? Dije, yo voy a hacer esta oración. Y él decía y yo repetía, él hacía y yo repetía. Quiero aclarar que la radio yo lo tenía con auriculares. En la computadora trabajaba, pero con auricular. Entonces escuchaba. Y ahí yo sentí un enlace de algo me movió. Y luego seguía escuchando las músicas, yo decía, Señor, era como que me cayó un bálsamo de algo que yo no entendía y me ablandó todo.
yo ya no pensaba más tanto en mi conflicto matrimonial, en que quería volver, en que estaba enamorada, sino que yo ya me refugiaba en la palabra de Dios que se transmitía a través de esa emisora. Pasó otra vez en menos de un mes y este locutor volvió a decir, si ya le recibiste a Cristo en tu corazón, pero todavía no te congregas en una iglesia cristiana, anímate y este fin de semana busca cerca de tu casa una iglesia. Eso fue un choque para mí, porque yo dije, wow, una cosa es recibirle a Cristo, ya entendía yo algo de eso, ¿verdad? Pero otra cosa es que yo me vaya y busque una iglesia, porque estaba yo tan arraigada a la otra iglesia. Claro. Y toda mi familia, o gran parte de mi familia que yo decía, y mi entorno en sí, toda la gente que conocía, que yo decía, me llevo a ir a otro lado. Era una disyuntiva, ahora, ¿qué hago? ¿Y qué pasa acá ahora con mi vida? Pero le miraba, ya teníamos, como le dije a nuestro hijo, cuando eso yo le miraba a mi hijo, decía, no, yo quiero que él crezca, cuando crezca, él encuentre a Dios, como yo recién ahora, ¿verdad? Sí. Y me levanté un domingo más temprano, le dije a mi mamá, ¿verdad? Le dejo al niño y yo me voy a la iglesia, pero yo no le dije a qué iglesia. Interesante. Y me fui y busqué en mi entorno, en mi barrio, yo conocía las iglesias cristianas, ¿verdad? Que nunca había entrado y visité en realidad 3 iglesias. Me fui a una, me sentía bien, pero no había algo que me llamase la atención para quedarme ahí. Me fui a otra, fui obediente a lo que dijo el locutor, ¿verdad? Visitá hasta que encuentres un lugar. Entonces yo recordaba una iglesia que es donde se estaba congregando mi hermano mayor, que yo decía, cualquier lado menos esa iglesia. Pero decía porque no conocía y en mi entorno familiar se hablaba mal de esa iglesia porque mi hermano se iba ahí y mi abuelita decía, bueno, tu hermano cambió de religión y le lavaron el cerebro en esa iglesia. Entonces yo decía, cualquier lado menos esa iglesia. Tanta era mi sed de conocerle al Señor, que yo visité 3 iglesias, no digo que ahí no estaba, pero yo no sentía, no estaba la presencia del Señor. Claro que estaba, ¿verdad? Pero yo no me sentía conectada. Entonces ya a la cansada dije, ya pasó más de un mes, ¿verdad? Y dije, me voy a ir ahí, a ver, que no pierdo nada. Y me fui a la iglesia donde congregaba mi hermano, y ahí desde que entré, la forma en que me recibieron, la forma, el rostro, la sonrisa, la alegría con que me recibieron, me volvieron a hacer la oración de entrega, me hablaron de lo que era una nueva vida y ahí me conecté con el Señor. Ahí yo, wow, sentí, esto es real, existía esto y yo no conocía, existía y yo estaba empezando a conocer. Dios se hizo real en ese momento. Ahí yo le sentí de cerca. En el transcurso de la semana, mi esposo se acercó otra vez, él quería volver, pero yo dije, no, acá Dios tiene que trabajar conmigo primero, porque yo le puse en el trono a mi esposo en mi vida, y yo dije, eso está mal, Dios tiene que ser el primero en mi vida, y después Él va a ordenar. Que supera todo lo que un día yo logré soñar. Amor que me sostiene con pasión cada nuevo amanecer. Esto no se llama suerte, esto solo puede ser mi bendición. Cada vez que miro al cielo, sé que nadie más que Dios pudo unirme a tu gran amor, dicha incomprensible que no tiene igual. Amor que supera todo lo que un día yo logré soñar. Amor que me sostiene con pasión cada nuevo amanecer. Esto no se llama suerte, esto solo puede ser mi bendición. Y también le dije a mi esposo, él me contó que se dejó de la persona, yo hablé con la persona, me dijo que sí, también que era así, ¿verdad? Entonces yo tuve consejería, ¿verdad? Con unos pastores
Y yo hablé con mi esposo y le dije, bueno, vamos a ver si nuestra relación puede continuar, pero vos vas a llegar como novio otra vez por mí. Y él llegó otra vez como novio durante 9 meses, que fue lo que... Sí, él se fue a vivir con su mamá y volvió a visitarme como me visitaba cuando éramos novios. Es muy interesante. Con nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, durante esos 9 meses empezaron a tratarse nuevamente. Fue todo un proceso, podría añadir un proceso espiritual. Un proceso espiritual para mí, sí. Y mi esposo veía que yo estaba tomando muy en serio esa parte. Luego habían conciertos cristianos, ¿verdad? Venían los grupos y todo, yo también me iba. Entonces él decía, ¿qué es lo que esta se está yendo tanto los fines de semana? ¿Será que está habiendo ahí una persona, un varón de quien ella se está gustando? Él después me confesó eso, ¿verdad? Entonces él me decía, yo le dije en una ocasión, hay un concierto en tal lugar que es de la iglesia, y él me dijo, yo me voy a ir contigo. Y ahí fue la primera vez también que él, a través de eso, pudo irse a un entorno cristiano. Y ahora él está sirviendo al Señor. Él está también ahora conmigo congregando en la iglesia. ¿Y cómo funciona su matrimonio ahora, el matrimonio de ustedes? Y funciona bien, siempre hay altibajos, ¿verdad? Pero en líneas generales ya estamos bien. Entonces... ¿Podrías decir entonces que el Señor restauró el matrimonio de ustedes? El Señor restauró y sigue restaurando, porque es un proceso. Nosotros ahora actualmente hemos cumplido 21 años de casados. Quisiera agradecerte, Alicia, por venir y compartir tu historia, pero tal vez habrá alguna mujer que está en ese proceso de divorcio, tal vez encontró que su esposo le es infiel y ha perdido esperanza. ¿Qué tú le dirías? Lo mejor que puede hacer es refugiarse en Dios, porque es Dios, es Jesucristo el que devuelve la dignidad a la mujer. A mí me devolvió mi dignidad. ¿Por qué? Porque yo veía que todo yo le daba a una persona y todo le tengo que dar a Dios. Lo demás viene por añadidura y el Señor ordena. Entonces, mujer, si estás en esta situación, me estás escuchando, o por qué no, un varón también, ¿verdad? Puede ser a la inversa el caso. La mejor decisión que puedes tomar es refugiarte en Dios, y luego todo va a venir ordenándose conforme a la voluntad del Señor, que siempre va a ser lo mejor para tu vida. Muchas gracias, Alicia, por compartir tu vida, y me siento muy alegre que tu matrimonio haya sido restaurado. Gracias. Gracias por la invitación y por este espacio. A tu gran amor, dicha incomprensible que no tiene igual. Amor que supera todo lo que un día yo logré soñar. Amor que me sostiene con pasión cada nuevo amanecer. Esto no se llama suerte, esto solo puede ser mi bendición. Prometo amarte hasta el fin, con cada latido de mi ser. Una vez más te sostendré, tu corazón lo cuidaré. Me entrego a ti tal como soy, enamorarte es mi pasión. Supera todo lo que un día yo logré soñar. Amor que me sostiene con pasión cada nuevo amanecer. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por compartir su historia con nosotros.
Disfruto mucho leer las historias bíblicas y hay una muy interesante en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Dice que Jesús iba pasando por Gadara, por la región de Gadara en esa oportunidad. Y había un hombre que se refugiaba en los sepulcros porque estaba influido por muchos demonios según la Escritura. Cristo no tuvo ningún temor de acercarse a él y cuando Cristo se acercó, los demonios empezaron a manifestarse y Jesús tomó control. Llamó por nombre a los demonios, los echó fuera y este hombre quedó completamente libre. Después de muchos años de estar atado a esta maldición, ahora es completamente libre. En muchos de los casos vemos que la gente que era liberada de enfermedades o de demonios quería caminar siempre con Jesús, quería ir donde Jesús iba. Y este hombre no fue la excepción. Le dijo, Jesús, quiero irme contigo, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Y Jesús lo detuvo a este hombre y le dice, no, ve a tu casa y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho. Dios está muy interesado en que nosotros demos testimonio en primer lugar en nuestra familia. Y ese es el caso de este gadareno. Posiblemente tú tengas que regresar a tu familia. Posiblemente tú estés huyendo. Y hoy Dios te dice, ven a mí y te voy a hacer completamente libre. Cuando estés libre de tus rencores, de tus odios, de tus vicios, seguro que Jesús te va a enviar a tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Ya no sigas huyendo. Ven a Cristo Jesús. Esta es tu oportunidad de acercarte a Él. Dile conmigo, Señor, te necesito en mi corazón. ¿Cuántas veces me has escuchado decir esta oración? Pero es tan sencilla como decirle, Dios, te necesito en mi corazón. Necesito en mi vida. Ven, haz algo en mí, transfórmame, capacítame para regresar a mi familia. Si tú has hecho esta simple oración, te quiero enviar material de lectura. Por favor, escríbeme a info@encuentro.ca y a vuelta de correo, con gusto te voy a enviar información. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta audición de 180 grados. Dios te ama y yo también. Soy tu amigo Ernesto Pinto.